presentéis desde una perspectiva profesional qué ha supuesto para vuestra trayectoria profesional y también para los proyectos, ¿no?, que estáis realizando en este momento, pues el paso por este diploma, ¿no? Han aceptado participar aquí pues 5 personas, hemos intentado que sean de las distintas ediciones. Falta Alicia, por eso digo 5 personas en lugar de 4, ¿no? Y vamos a empezar un poco con el orden, siguiendo el mismo orden que aparece en el programa, ¿no? En primer lugar, Ana Isabel Soler Castillo, que trabaja en el Hospital de Alta Resolución de Guadix, partiendo del trabajo de campo que hizo como parte del diploma, pues nos va a explicar, ¿no?, en qué ha evolucionado y en concreto nos va a contar parte de un diseño de investigación cualitativa donde su interés ha sido pues analizar el discurso de médicos y médicas desde una perspectiva de género, ¿no? Ha comentado un poco antes, ¿no? A continuación, Víctor Sarmiento González Nieto, que también él hizo el segundo experta en ese momento y trabaja ahora mismo como médico rehabilitador en el Hospital Serranía de Málaga, ¿no? Él presentó un trabajo que no tiene que ver con lo que nos va a presentar ahora, pero sí que es cierto que ahora mismo está trabajando en una propuesta de aplicación, de análisis del bienestar emocional a partir de los grupos socioeducativos GRUSE, ¿no?, y que está trabajando y esta implicación en este proyecto pues prácticamente se ha derivado pues de su paso por el diploma, con lo cual nos va a dar una perspectiva también, ¿no?, del tiempo que estuvo aquí y fundamentalmente se va a centrar en este proyecto en el que está participando de forma muy activa y que tiene puntos novedosos, ¿no? A continuación, Alicia Maldonado Ramos, trabaja en el Distrito Sanitario de Málaga. Ella tampoco nos va a hablar de su trabajo en el diploma. Ella hizo el trabajo sobre el plan de igualdad de su distrito, ¿no?, y nos va a hablar de cómo ser mujer. Ser una mujer es una forma de estar en el mundo, ¿no? Un poco nos va a comentar qué ha supuesto para su trabajo día a día, ¿no?, pues el paso por esta formación, ¿no? A continuación, María Pérez Muñoz. Ella trabaja en el Complejo Hospitalario de Granada. Está muy indignada que le hayamos puesto el Virgen de las Nieves. No, indignada. Bueno, indignada soy yo quien lo dice, ¿no? María hizo su trabajo también haciendo un análisis desde el punto de vista de los profesionales y las profesionales de su hospital, ¿no? Y lo que hizo fue un análisis de la evolución durante 10 años, ¿no?, de cómo iban cambiando y cómo se iban distribuyendo las distintas categorías profesionales, desde un análisis de segregación horizontal y vertical en el hospital, ¿no? Y hoy nos va a hablar de las experiencias de trabajo que está desarrollando en este momento sobre el tema de corresponsabilidad, ¿no?, y uso y de facilitación de la conciliación, ¿no? Y por último, Ágata Ignaciuk, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ella trabaja en la Universidad de Granada y forma parte del equipo que ha comentado antes Teresa, en el área de Historia de Ciencia. Ella hizo su trabajo sobre un análisis del uso de la píldora en España y en Polonia, y ahora nos va a comentar 3 posibles líneas, ¿no?, de trabajo y de investigación futura que también han derivado, ¿no?, de su paso por esta actividad, ¿no? Así que muchas gracias otra vez y, si os parece, sin perder más tiempo, pues empezamos con Ana Isabel. Hola, ¿se oye bien, no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Sí. No, ahora. Vale. Bueno, primero dar las gracias a la escuela, ¿vale?, por haberme invitado a estar aquí, en especial a María del Mar, cuando me llamó para que viniéramos a contar nuestra experiencia. No pude decirle que no, evidentemente, pero sobre todo porque creo que ya forma parte de nuestra cota de responsabilidad, de obligación, y tenemos que estar aquí, ¿no? Pero además es que estoy con muchísimo gusto, con lo cual, pues encantada de estar aquí con todos vosotros compartiendo nuestra experiencia. Yo iba a empezar diciendo
pues que es una experiencia muy pequeñita, que me daba pues, como un poco venir aquí a contaros algo que estábamos haciendo allí, que no era suficiente, no creía yo que fuera tan importante, pero que va, como dice Ana Delgado, pues claro que es importante y mucho, ¿no? Creo que estamos además generando algo muy importante, no solo, bueno, por una parte sensibilización, pero también transformación, con lo cual, pues creo que sí, ¿no? Me he empoderado yo a mí misma a lo largo de estas 2 horitas y creo que es muy importante lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, mi proyecto de investigación se titula, bueno, yo antes lo comentaba, soy médica de urgencia, médica de familia y trabajo en urgencia. Y mi proyecto surgió la idea de analizar los discursos médicos con perspectiva de género y con el subtítulo de ser médica o médico se hace, no se nace, ¿no? Parafraseando a Beauvoir. Pero claro, este trabajo yo lo he empezado en mi hospital, bueno, tengo que nombrar a Raúl García porque él forma parte de la unidad de investigación del hospital y porque sin él no lo hubiera podido hacer, porque toda la parte metodológica en la cual yo no tengo suficiente formación, pues para mí ha sido imprescindible, ¿no? Aparte de que forma parte directamente de los grupos de trabajo que hemos tenido. Pero claro, este trabajo surge de aquí, no surge de otro sitio. Este fue el diseño que yo presenté aquí en El Experto. He puesto 4º, pero creo que fuimos el 5º, ¿no? Que me he equivocado de edición. Y claro, tengo que dar las gracias a Ana Delgado, porque realmente ella fue la tutora de este trabajo, de este diseño, y sin ella no hubiera yo podido ponerlo en marcha. O sea que te lo dedico, Ana. Primero de todo, bueno, voy a intentar acortar un poquillo la presentación que traía para darle tiempo a que todos mis compañeros pongan su experiencia, que son tan interesantes, y solamente decir un poco la idea o cómo surgió, cómo tuve yo la necesidad de trabajar en este tema, y es porque todos sabemos cómo a partir del siglo XIX todas las mujeres consiguen acceder a los estudios universitarios de forma generalizada, que aquí en España el número de profesionales en esos momentos mujeres será insignificante por diferentes motivos, en los que no vamos a entrar ahora, pero que será ya en las últimas décadas en las que la profesión médica ha pasado de ser una profesión eminentemente masculina a ser una profesión que está ocupada mayoritariamente por mujeres. Pero si nosotros nos podemos mirar dónde están esas mujeres, pues seguimos viendo que sigue habiendo una segregación horizontal y vertical en el trabajo, que sigue habiendo discriminación de las mujeres, que se manifiesta sobre todo en que las mujeres se concentran más en determinadas especialidades que tienen más que ver con el cuidado, con lo afectivo y emocional, y que todavía siguen teniendo un techo de cristal que les impide escalar a los puestos de mayor poder y más relacionados con la toma de decisiones. De manera que todo esto entendemos que determina que médicas y médicos organicen su trabajo de forma diferente y que presenten diferentes modos de práctica clínica que están influidos por el género. A este respecto hay muchos estudios, o debería haber más, pero bueno, hay muchos estudios, algunos metodología cuantitativa y otros muchos de compañeras que estáis aquí con metodología cualitativa, que para mí realmente son los que me han gustado y en los que más me he basado yo para desarrollar mi trabajo, pero sobre todo estaban hechos en el ámbito de la atención primaria. En el ámbito hospitalario realmente no hay muchos estudios a este respecto con metodología cualitativa. Entonces, pues pensé que podía ser un buen sitio el empezar a trabajar en el ámbito hospitalario en el que yo trabajaba. El marco teórico que vamos a utilizar es la teoría de género, ¿vale? Y uno de los conceptos más importantes en nuestro trabajo ha sido pues, como el género no es algo que uno es, sino algo que uno hace. Y a partir de ahí pues, hemos ido desarrollado el modelo de mi investigación. En mi trabajo partimos de la hipótesis de que que existe una relación entre la forma que tenemos de identificarnos como mujeres y como hombres y nuestra actividad profesional, entre lo que significa para cada una ser mujer o ser hombre, y que esto determina que haya diferencias en la práctica clínica. Diferencias en la práctica clínica que se manifiestan en la forma de relacionarnos, pero no solo. De manera que pensamos que como profesionales sanitarios, atravesados por el género y socialmente construidos, asumimos el modelo patriarcal dominante, lo incorporamos a la construcción de nuestros propios discursos y lo reproducimos en nuestra práctica médica o en nuestra práctica profesional. Y esto lo hacen de forma diferente médicas y médicos. Pues bien, ¿por qué creo yo o por qué pienso que un hospital de alta resolución como el mío puede ser un lugar más favorable para incorporar la perspectiva de género en la asistencia, ¿no? Que ya estamos viendo lo compleja que es?
Pues bien, primero de todo os vamos a poner un pequeño vídeo para enseñaros cuál es mi centro de trabajo. Bueno, pues ese es mi hospital, ¿vale? Los hospitales de alta resolución se crearon como hospitales de cercanía, hospitales de proximidad, que pretendían ser un modelo, o pretenden y así son un modelo muy dinámico de asistencia que se adapte a las necesidades de su área de influencia. Por eso pensamos que la incorporación del enfoque de género, que es una tarea tan compleja, tanto que precisa cambios muy profundos, ¿no?, que afectan a la propia individualidad de las personas, pensamos que aquí puede ser un medio un poquito más favorecedor, porque todos los profesionales de la plantilla están acostumbrados desde el primer momento a modelar y a ir transformando su práctica clínica forma parte de su modelo de trabajo, es decir, y no ven eso como un problema, sino todo lo contrario, como un valor añadido que mejora la calidad de su asistencia. Por eso pienso que si somos capaces, o si soy capaz, y con todo el resto de mi equipo, de mostrar estas diferencias que existen en la práctica clínica que vienen marcadas por el género, estas diferencias que además generan desigualdades en salud, si somos capaces de mostrarlo a nuestros compañeros y compañeras, terminarán por incorporar la perspectiva de género como una herramienta más que permita mejorar la calidad de su asistencia. Además, pensamos que el empezar por un hospital de estas características va a facilitar la inmersión después en otros hospitales muchísimo más complejos, donde además existen otros muchísimos factores que dificultan también las resistencias, ¿no?, que ofrecen mucha más resistencia al cambio, ¿no?, servicios mucho más jerarquizados, donde estos sesgos de género están más marcados, donde hay una mayor segregación horizontal y vertical de las profesiones sanitarias, donde los comportamientos están aprendidos por imitación desde hace muchos años. Y además contamos con otro valor añadido, que somos los médicos y las médicas de familia. Es decir, somos en este modelo de hospital, los profesionales especialistas en medicina familiar y comunitaria, somos el referente o el del paciente desde el momento del ingreso hasta la resolución de su proceso, y estamos en estrecha relación con los diferentes niveles de asistencia, tanto atención primaria como los diferentes especialistas como hospital de referencia. Aprovechamos, por tanto, la formación biopsicosocial de los médicos de familia y garantizamos la transversalidad que necesita la incorporación del enfoque de género en la práctica clínica, en tanto que estamos en contacto directo con todos los niveles de asistencia. Vale. Paso por aquí un poquito los objetivos que hablamos de nuestro hospital. Pues el objetivo fundamental de nuestro proyecto de investigación, el primero y fundamental, y que para mí está ahí subrayado, es posibilitar la reflexión, ¿vale?, sobre a un grupo de profesionales de nuestro centro y para analizar con enfoque de género su discurso. Ese es el objetivo fundamental. Secundariamente, identificar diferencias en la práctica clínica, y nos gustaría evaluar cuál es la percepción de los y las profesionales sobre el impacto de su práctica derivado de esta reflexión. Para ello hemos utilizado una metodología
cualitativas, hemos hecho grupos focales por muestreo intencional, hemos hecho 4 grupos, 3 de ellos homogéneos por sexo, un grupo mixto por sexo y todos los grupos heterogéneos por especialidad. El tratamiento de la información ha sido un audioregistro y transcripción de los grupos. Después estamos, que es la fase en la que estamos ahora, en la fase de sistematización y análisis del contenido de los grupos, que se va a hacer tanto intra como intergrupos. Después se va a hacer una devolución de ese análisis de contenido a los participantes y una triangulación con los mismos para dotar de mayor rigor científico a la investigación. Uy, perdón. Ha sido, y esto tengo que decirlo enormemente, lo más difícil ha sido poder reunir a médicos y médicas de diferentes especialidades 90 minutos, porque cuando no era las guardias estaba saliente, cuando no problemas de familia, cuando no, o sea, ha sido súper complicado, por eso algunos pues, se nos han quedado grupos pequeños, nos hubiera gustado que hubiera un número mayor de participantes, pero aún así creo que tenemos la opinión de 21 profesionales médicos, que creo que es una opinión buena, como significativa, me refiero, como para poder sacar conclusiones. Esos son algunos de los grupos que tuvimos. Cuando nos reuníamos, pues siempre intentábamos no dirigir o dirigir al mínimo a los grupos. Empezábamos pues, diciendo algo así como: queremos recoger vuestras opiniones y experiencias sobre el papel que tenéis como profesionales y también sobre cómo creéis que se relaciona vuestra práctica médica con el hecho de ser hombre o mujer, y ya a partir de ahí ellos empezaban a hablar. Las dimensiones que nos hemos encontrado, que coinciden un poco con la bibliografía, que todavía, como digo, tenemos que seguir analizando, tienen que ver con la percepción general sobre el papel del sexo hombre o mujer en su práctica clínica, aspectos de relación y comunicación, aspectos de negociación en la toma de decisiones, luego vivencia pues, de la autoridad, el poder, la ambición y, como no podía ser de otra manera, la interacción entre la vida familiar y profesional. De forma inmediata, pues puedo decir que se ha conseguido sensibilizar a un grupo de profesionales y creo que eso ya está conseguido. Ese grupo de profesionales está sensibilizado en cuestiones relacionadas con el género y a medio y largo plazo pues lo que pretendemos es favorecer una transformación en la práctica clínica que incorpore la perspectiva de género y que en definitiva contribuya a reducir desigualdades de salud en nuestro contexto. Bueno, hay parte de la bibliografía que he utilizado. Voy rápido simplemente porque os quiero poner 2 minutos. Algunos resultados solamente hemos analizado por ahora un grupo, que curiosamente ha sido el de hombres, ¿vale? Este grupo estaba constituido por 5 médicos hombres y en ellos sí que había algunos consensos en algunas ideas clave. Ellos partían de que las diferencias, hablaban pues, de las diferencias, pueden partir tanto de los pacientes y sobre todo hablaban mucho del tema del pudor, las diferencias bien de los profesionales, en tanto que hablaban de especialidades más feminizadas que otras, y también una cosa que les preocupaba mucho era que muchas veces era el propio sistema el que, en aras de defender o de disminuir las desigualdades por género, creían que caían todavía más en empeorar o que facilitaban las desigualdades, ¿no? Que era un tema que sacaron los médicos varones. Sí que había un consenso absoluto a la hora de plantear que todo el tema relacionado con el desempeño y la cualificación profesional era exactamente igual en médicos hombres que en mujeres. Con respecto al aspecto de la comunicación y la empatía, aquí no lo tenían tan claro. Ellos hablaban más de características individuales, no entendían que hubiera diferencia por cuestión de género, de sexo, de género, sino que ellos hablaban de cualidades innatas. Y luego sí que el tema de conciliación de la vida profesional, aquí sí que había varias opiniones, además con algunos comentarios bastante heavy, ¿no? Y por una parte hablaban de que había igualdad entre sexos, tanto para el acceso a cargos de responsabilidad y tal, no veían diferencias, y hablaban incluso de que era la propia mujer la que se autolimita, porque culturalmente o profesionalmente no quiere renunciar tanto como el hombre a la vida familiar. Pero, sin embargo, y es un poco paradójico, sí que había consenso en considerar que a las mujeres con un alto encargo de responsabilidad más elevado se les exigía más que a los hombres, ¿no? Entonces era un poco paradójico. Termino, finalizo ya. Vale, ya estamos. Aquí habíamos recogido algunas de las frases del grupo, ¿vale?
Y ya está, no me voy a parar mucho más, sí que había alguna que me ha parecido muy importante, que lo pongo aquí solamente decir que ya se hablaba de diferentes tipos de familias, ¿no? Hablan de que la igualdad va tomando forma, hacen mención los hombres de que existen diferentes modelos de familia, para mí es muy importante el decirlo y el ponerlo, el recalcarlo. Y luego eso, la disposición autolimitativa de la propia mujer, ¿no? Y se habla como de que es el propio análisis que hace la mujer de su rol vital, ¿no? Y el comentario, pues, y lo de duplicar el esfuerzo, que lo tienen clarísimo. Y bueno, gracias. Y luego si me he extendido, no quiero robar más espacio a mis compañeras, luego si queréis pues comentamos un poquito más el trabajo. Muchas gracias, Ana. Muy interesante, nos hemos quedado con ganas de más, pero si os parece pasamos al siguiente y en todo caso después si hay alguna pregunta. Que vamos mal de tiempo. Bueno, yo entre otras muchas cosas, motivo le tengo que dar a María del Mar gracias por estar aquí, porque efectivamente hoy yo estoy de vacaciones y además estoy preparando oposiciones y había visto la propuesta y no iba a venir, pero me alegro muchísimo. Y además como que de alguna manera me va encajando en mi constelación de temas. Bueno, yo he entendido la participación en esta reunión pues como un poco de que he hecho yo con mis talentos. Yo soy del segundo año, del 2009-2010, y entonces, bueno, pues tengo que contar un poquito de mi vida, ¿no? Poquito, ¿no? Yo entré en el mundo del análisis de género, de la sensibilización de género, pues a través de mujeres, como no puede ser de otra manera, claro. Entonces, pues la que ha sido la madre de mis hijos, pues mientras era estudiante de medicina, se dedicaba a distribuir conocimiento ya en aquella época, y entonces, pues, entre otras cosas, fue de las que me empujó a mí en el tema de la sensibilización de género. Y bueno, y esto es importante por varias cosas, ¿no? Porque a partir de ahí yo entré en un grupo de hombres, ¿no? Que normalmente, no sé, vosotros no sé si ellas deben de saber lo que son grupos de hombres. Somos grupos de hombres que trabajamos sensibilizándonos contra el patriarcado, y intentamos ser feministas, pero no es fácil, ese tema no es fácil. Y también porque, bueno, porque mi posición es también hacia el cambio colectivo, ¿no? Por eso empatizo tanto cuando habla Ana Delgado, ¿no? Y bueno, y porque por este tema estuve a punto de no hacer el experto, porque mi jefa me dijo, no, si tú ya, y entonces no quiso venir nadie del sitio donde yo estaba trabajando en aquel momento, entonces yo ya puedo, entonces ya me dejaron venir, ¿no? Y bueno, para mí fue muy importante, ¿no? Porque aparte del extenso y profundo trabajo de documentación y análisis, ¿no? que se hace durante el curso, y además que te contextualizas tu conocimiento, bueno, aparte de todo lo que aprendí muchísimo, también me di cuenta de lo ignorante que era. Y eso era muy importante. O sea, no basta con estar sensibilizado, no basta con tener gafas y no basta ni siquiera con haber hecho cosas de salud pública y muchos másteres y todas esas cosas. Este tema hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay que profundizar. Y hay que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí, con mi tendencia crítica también, me parecía que faltaba, no sé si luego se ha incorporado, ¿no?, algo de sensibilización personal. En mi curso había poco. Yo no sé si a los hombres que vinieron, bueno, yo no sé, no, yo creo que no les sirvió para cambiar de gafas, ¿no? Entonces, pudimos aprender mucho, pero las dos cosas son fundamentales. Claro, que a lo mejor eso no corresponde a un curso. Bueno, pues no lo sé, pero tiene que ver con las cosas que luego me han ido pasando y mi actitud ante los talentos que aquí me habéis dado, ¿no? Yo aquí me sensibilicé mucho también con el tema de la maternidad, ¿no?, que no ha salido, pero yo lo dejo ahí, ¿no? También sí, han mejorado mucho las cosas en la asistencia a los partos, pero la maternidad no es solo eso, es mucho más, ¿no? Y bueno, el caso es que yo de aquí me fui a trabajar estuve trabajando en la Consejería de Salud, y mira tú, pues qué bien, ¿no?
me tocó trabajar en el primer plan estratégico para la mejora de la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía. Que ni siquiera, ayer cuando me llamaste, ni siquiera me acordaba que era lo que yo había hecho en la consejería. Me tengo que ir a mirar a mí, ¿sabes? Hay una negación, hay una represión importante en mí de la mala experiencia que supuso haber trabajado allí, ¿no? Porque a mí de lo que me tocó trabajar es de recolector, ¿no? Con un sistema de trabajo en el que vas por los diferentes servicios diciendo, ¿y tú qué quieres decir? ¿No? Y así han salido las cosas así salieron las cosas que salieron, ¿no? ¿Y dónde está el método? ¿Y quién ha estudiado de esto? ¿Y quién, ¿sabes? ¿Quién ha hecho el análisis? No había nada de eso. Pero no solamente no había nada de eso, sino que además había un montón de mujeres muy competentes, muy sensibles, ¿no? Algún que otro hombre también podía opinar, pero que el tema no lo tenía estudiado, ¿no? ¿Por qué? Pero absolutamente disculpables, ¿no? Andamos en 18.000 cosas y el plan lo vamos a hacer así. Y entonces, así no se puede hacer. Fue muy mala experiencia y entonces, bueno, pues yo poco después dejé la consejería. También me tocó empezar, ¿no?, a ver cómo se hacían las unidades de género, ¿no? No sé si después, posteriormente, han seguido funcionando, pero se planteó que en todas las instituciones hubiese una unidad de género. No sé si había analizado el plan estratégico aquel, 2010-2013, no hay ninguno posterior en el curso, pero me parecería muy buena idea, ¿no? Y sobre todo que me lo contéis, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, hay un cuestionario hecho para la revisión sistemática de la sensibilidad de género en los planes integrales, que me acuerdo que lo aplicamos al plan integral de diabetes, por ejemplo, y aquello era un análisis estupendo. Pues a ver si aplicamos eso. Total, que, bueno, voy rápido, ¿no? Y me salto finalmente a lo que me ha reconciliado con el trabajo institucional desde la perspectiva de género, que es el haber participado en el trabajo de los GRUSE hombres. Los grupos socioeducativos de mujeres, ¿los conocéis? Sí, qué bien, porque así no tengo que explicar mucho, ¿no? Efectivamente, son grupos para trabajar con lo que no queremos, ¿no? O sea, los médicos no quieren determinadas cosas, desde la salud mental tampoco queremos esas banalidades, no las queremos, ¿no? Y desde lo orgánico, pues no, mira, esto no. Y la verdad es que se trabaja muy bien y están teniendo mucho éxito. Se trabaja en empoderar a las mujeres, se trabaja en hacerles ver, ¿no?, cómo el sistema patriarcal las hace caer en muchas trampas. Y eso las ayuda. Y eso es súper rápido y súper fácil de ver para las mujeres. Eso según cuentan las trabajadoras sociales. Creo que ya han pasado por grupos socioeducativos de estos 11.000 mujeres. Y parece que la satisfacción es altísima. Y por lo menos el sentido de coherencia que decía Antonovsky era, el sentido de coherencia les tiene que aumentar muchísimo, ¿no? Dicen que eso es un elemento para la salutogénesis. No sé, de comer no da, desde luego, pero por lo menos ganan sentido de coherencia, ¿no? Y entonces pues se pensó en hacer un grupo socioeducativo también para hombres, porque claro, han aumentado mucho los suicidios, ¿verdad? Los hombres también están muy mal, los hombres están empezando a tener un comportamiento demandante, estilo de las mujeres, vaya, ¿no? No tengo nada, pero estoy mal, ¿no? Entonces empiezo por aquí, empiezo por allá, o me pongo triste, o cosas así por el estilo. Y entonces, pues también hay una perspectiva, o sea, también hay un proyecto de trabajo con los hombres. Y el proyecto de trabajo con los hombres, pues la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? No lo presento porque no pienso yo que en 10 minutos daba tiempo a presentarlo, pero sí os puedo comentar que en los grupos socioeducativos de hombres, pues se habla de cosas como la masculinidad hegemónica, como desvelar el mito de la complementariedad entre hombres y mujeres. Se trata de un espacio grupal en el que trabajan los hombres, se ayudan al autoconocimiento y a ver qué hace con ellos el mandato de género, con lo cual el capítulo de bienestar, bueno,
Vamos a ese capítulo. Y se pone, por ejemplo, como buen ejemplo, los grupos de los procesos correctores comunitarios que ya tienen experiencia en Madrid, en Fuenlabrada. También hay personas que trabajan desde esta perspectiva en Osuna, creo que es, sí, en el que de lo que se trata es de tirar de los malestares, no taparlos. No vamos a ponerle parches, no vamos a darte soluciones, no, vamos a tirar de los malestares. Y vamos a ver qué hay detrás de ello, promoviendo una mirada crítica, ¿no? Entonces, se desvelan los mitos, ¿no? Por ejemplo, de que es función de las mujeres cubrir las necesidades de los hombres, que para las mujeres lo más importante debe ser el amor y sus niños, y que los hombres no tienen que estar pendientes de las necesidades de las mujeres. En los temas que a mí me tocó trabajar, que han sido los del bienestar y del malestar, el bienestar lo trabajamos fundamentalmente intentando, bueno, lo trabajaremos, ¿no? Se intentará trabajar asumiendo todo lo que es el autocuidado, el propio cuidado y estimulando en todo lo posible el cuidado de los otros. Y desvelando que efectivamente el bienestar emocional de los hombres, que no sigue el mandato de género, que de irse a los bares, al fútbol y todas estas cosas, hombre, todo simplificando, ¿no? Son las mujeres, y que ya tienen que dejar de ser las mujeres el bienestar emocional de los hombres. Yo creo que el trabajo está bastante bien planteado. Por supuesto, ha habido desde el principio el equipo de la escuela pues, ha hecho revisión bibliográfica, ha hecho trabajo de un estudio cualitativo con hombres. Hay una fundamentación de eso, ¿no? Creo que ha faltado un poquito de discusión colectiva entre nosotros, pero el taller de formación de las trabajadoras sociales para mí ha sido lo que a mí me ha reconciliado con la institución absolutamente, porque vaya buenísima disposición de las trabajadoras sociales a asumir semejante tarea. Una disposición magnífica, abierta. Cualquier otro colectivo habrían empezado a decir, sí, pero ¿y los recursos? Pero ¿y yo? ¿Y entonces qué me va a dar? Y entonces, no, absolutamente dispuesta a trabajar desde estas perspectivas. Y yo estoy encantado y muy agradecido al curso y haber venido. Espera que ahora no lo encuentro. A ver. Que ahora no lo encuentro. Aquí. No lo veía. Listo. Bueno, hola a todas. Empezando por dar las gracias a María del Mar, las gracias o no sé, por el marrón. No sé si entendí... Espero haber entendido bien lo que me pidió hace unos días. Sí voy a hablar un poquito de lo que se hizo en el curso, porque un poco lo que hablé con María del Mar era que supuso mi paso por la experta, ¿no? Yo hice experta, no era diploma, el cuarto. Y entonces he intentado hacer un poco muy resumido, muy en plan simple. Hay muchas cosas que todas las que estáis aquí pues las conocéis, porque habéis hecho el mismo curso que yo. Y bueno, pues a ver si lo consigo. Lo del título, como me pidió María del Mar un título y no se me ocurría a mí, os lo explicaré cuando termine la presentación porque le puse ese título. Bueno, pues mi paso por el experta. Yo llego a esto del género desde la violencia de género. Lleva trabajando con temas de violencia desde el año 98, cuando no era violencia de género, era violencia doméstica y donde
tuvieron que pasar unos cuantos años para que los que estábamos metidos en eso encajáramos que la violencia contra las mujeres tenía que ver con esto del género, ¿no? Género era una palabra que aparece, estaría ya en los mundos académicos, pero en el mundo profesional nuestro entorno aparece después, ¿no? Provengo de ahí, también a nivel personal, yo creo que soy de una generación que nos pilla en esa lucha por el cambio, en el que hemos avanzado sin soltar, no sé si somos la generación de las mochilas, de las múltiples, de las culpas y que al final pues sí estamos y seguimos, y eso también tiene una carga y me costó ir encajando. El curso me sirvió para encajar muchas cosas, ¿no? Y de pronto entender, se me abrieron muchas ventanas para mirar al mundo, porque yo creo que les paso por el experta y en algunas compañeras mías que lo han hecho también, muy al principio preguntarle, ¿te ha cambiado el curso, no? Y decirme, sí, no puedes pasar por este curso sin que te cambie, ¿no? Y que te haga militante. En algunos entornos, por la coñazo, la mosca cojonera que está ahí siempre. Yo vine con unas gafas, porque ya las traía, no venía en blanco, pero me fui pues con unas gafas completamente distintas. Cambió pues mi graduación y mi visión de las cosas. Digo que son más bonitas las gafas que tengo ahora. Me llevé también de pildorilla de que me llevé del curso. No sé si hay poca gente de mi curso aquí, pero seguro que os acordáis de aquella tarde con Concha, con la sororidad, tan palabra tan bonita, tan desconocida y tan poco usada. Yo creo que también fue importante en nuestro curso. Me llevé herramientas y argumentos también, porque muchas veces sí me encontraba en ese ámbito que os digo de la violencia de género, de formar a profesionales, algunas veces me faltaban herramientas y argumentos y evidencia, y que del curso me los llevé. Me falta mucho también, no dejo de descubrir y aprender cosas. Y me llevé amigas, una pena que solamente hayamos venido 4, pero me llevé amigas. El estudio que yo hice, el trabajo de campo que hice en el Experta fue el análisis de igualdad de género en la administración pública, el ejemplo del Distrito Sanitario Málaga. No os voy a contar mucho, pues me basé en la herramienta IgualSAS, que es el módulo de ISMA, y pues ya sabéis que la metodología que se utilizaba, y os voy a poner 4 cositas de aquel estudio, pero bueno, eran... Como yo lo hice cuando presenté, es como he descubierto cosas que como que son muy obvias, ¿no? Y bueno, pues no son tan obvias, a lo mejor hay que ponerlas, descubrirlas y ponerlas para que se vean, ¿no? Entonces, pues temas de segregación vertical, horizontal, la feminización de algunas profesiones, el tema de la plantilla, la no correlación entre el sexo de plantillas con los cargos directivos. Salieron cosas también en cuanto a sueldo. Salió sí fundamental y muy bonito lo que salió, sobre todo lo que sacamos de los grupos focales que se hicieron, ¿no? También era muy llamativo, lo es en mi distrito y lo sigue siendo, ¿no? La estructura jerárquica tan reducida que tiene, porque en los distritos no tenemos mucha, pero que bueno, que el 76,7% de los directivos y cargos intermedios eran varones y de mujeres era el 47%. Si nos fijamos solamente en los cargos directivos, el porcentaje de mujeres es 0. Sacamos conclusiones de no existía esa sensibilidad de género, no existía documentación, el acceso, la percepción que tenían las mujeres, sobre todo del distrito, de que había un veto, un muro ahí invisible, pero que sabían que estaba como para acceder a ciertos cargos, que la conciliación la utilizaban las mujeres, que las mujeres en general tampoco tenían una percepción de discriminación por razón de sexo en el trabajo, sí en lo doméstico, pero no en lo laboral. En algunas dinámicas de los grupos sí de pronto fue bonito y sorprendente
cómo a lo largo de del grupo las compañeras se daban cuenta de que realmente sí había discriminación en el trabajo, ¿no? Bueno, voy a pasar porque no... ¿Qué pasó después? Bueno, pues cuando terminamos el experta, pues cada uno vuelve a la normalidad. Pero aprendí muchísimo, trabajamos muchísimo también. En el año 2013 hay una fusión de distritos, nosotros ya somos Distrito Málaga-Guadalhorce, y tenemos la oportunidad en esa fusión de un proyecto que llevábamos ya, se había planteado la dirección hacía tiempo, y es crear la Unidad de Gestión Clínica de Prevención y Promoción de Salud. Esa unidad se crea con la fusión con ya un montón de profesionales de un distrito, bueno, un montón, es una unidad pequeñita, con la oportunidad para mí de que soy la directora. Por lo tanto, puedo influir en ciertas cosas de líneas estratégicas de esta unidad nuestra, ¿no? Este es el esquema de las áreas de la unidad, como otras muchas que habrá en Andalucía. Tenemos prevención y vigilancia, promoción de salud, participación y un área que le llamamos transversales, de líneas que pretendemos que atraviesen, impregnen todas las demás, a todas las personas y todas las cosas que hagamos. Entre esas líneas transversales, bueno, está salutogénesis, pues soy de promoción de salud y no podía ser menos, formación, docencia e investigación, porque lo consideramos fundamental, y a género. En el distrito, porque además yo había hecho el experta, había hecho el trabajo de campo sobre el análisis de igualdad, y porque aparece en el acuerdo de gestión del distrito, pues lo que pensamos, había que hacer el plan, ¿no? Pero como el análisis del distrito ya era otro distrito, era el doble, bueno, no el doble, pero era mucho más grande, había pasado un año y pico, pues decidimos actualizarlo. Entonces se volvió a hacer todo el trabajo con los nuevos datos. Se hizo todo el análisis, se hizo un diagnóstico de lo que era el dispositivo del distrito, se hizo un plan de comisiones y la propuesta del plan de igualdad, pero en la presentación oficial, digamos, bueno, pues hubo sus dificultades, no voy a entrar en qué, pero de tal forma que entre esas dificultades y la vorágine del día a día no hemos podido cerrar todavía el plan. De todas maneras, hemos seguido porque estamos haciendo el análisis del distrito, pero con las unidades de gestión clínica, o sea, toda la plantilla. Tenemos todavía resultados preliminares, salen muy parecidos a lo que sale en el distrito. Por supuesto, segregación horizontal y vertical. Un ejemplo os pongo, un par de ejemplos. El 75% de los directores y directoras de la unidad de gestión son hombres. El 10% de los médicos son directores, el 4,2% de las médicas son directoras. En el caso de los coordinadores de cuidado, que son los otros cargos intermedios, os digo que en el estamento de personal administrativo no he encontrado esto, pues el 55,56% de las coordinadoras de cuidado son mujeres, el 11% de los enfermeros son coordinadores de cuidado y el 7,14% de las enfermeras son coordinadoras de cuidado, ¿no? Se ve la tendencia clara. En nuestra unidad, bueno, por supuesto, la apuesta clara por la formación. Hemos hecho sesiones de sensibilización interna para nosotros, para todas las que formamos parte de la unidad. 6 profesionales de la unidad de gestión ya se han formado a través del experta aquí en la escuela, y una más se incorpora este año porque la apuesta que tenemos clara es que todo el mundo se forme. Y luego una sensación, tanto en lo profesional como en la vida privada, y se me ha olvidado una cosa, me acuerdo ahora, no hubiera dado tiempo, de una cosa del ámbito personal, en cuanto una cosa que escribió mi hijo, refiriéndose a mí, pero bueno, que la visión de género se contagia, pero para que se contagia hay que estar ahí al pie del cañón y con esas gafas que os he enseñado. Esto es una frase que salió en Grupo Focal y es la que da pie al título, ¿no? Y está textual. Nosotras, mujeres, somos en lo doméstico y en lo laboral. Lo que es el papel, el rol, la forma de estar de mujer, la tenemos en un sitio y en el otro. Me gustó mucho esa frase, me parece que explica muchas cosas, ¿no? Esta otra frase que podéis mirar, lo de que si el patriarcado hubiera estado escrito, quizás podríamos haber acabado con él. Y entonces hay que escribirlo, hay que hablarlo para poder analizarlo, deconstruirlo y acabar con él.
Y bueno, ya para terminar, me encontré buscando cosas del Experta en mi ordenador, pues esto que no me acordaba que lo había hecho. En el foro de nuestro curso, pues como despedida, además que una despedida del curso, pues colgué estas viñetas. Y bueno, pues siguen estando en... Digo, yo os las pongo. Y ya está, muchas gracias. ¿Se llama? ¿Esta? Sí. Un paso más. Sí. No puedo. Ahora te lo pongo. Ojo. Ya, un momentillo. Hola, buenas tardes o buenos días, casi ahí estaba en medio. Ante todo, darle gracias a María del Mar y a Inma por estar aquí, porque siempre cuentan conmigo y bueno, estoy un poquillo nerviosa como siempre cuando empiezo, pero bueno. Lo primero que quisiera contar, para mí la experiencia del Experto fue algo que me ayudó a encajar muchas cosas que me habían pasado en mi vida, ¿no? Y que bueno, que todo el mundo me entendía como rebelde en mi casa y que a lo mejor te das cuenta que no eres rebelde, sino que eres consciente de cosas que no sabes poner en nombre, ¿no? Cuento un poco esto para... mi familia somos 5 hermanos, 3 niños y 2 niñas, donde todo estaba repartido como estaba mandado. Las niñas hacíamos las cosas y los niños veían la tele, se iban con su bici y con su moto. Y yo era la rebelde, la que se quejaba, la que decía, la que no sé cuánto. Tú no lo entiendes en ese momento porque lo haces, simplemente que lo ves injusto. Luego tuve trabajado en una fábrica donde éramos todas mujeres, menos los hombres que cargaban camiones y sordaban. Pero se pusieron los hombres malos y hubo que sordar. Había que elegir a alguien más o menos se lleva adelante y fui yo. Aprendí a sordar y fue una experiencia grata. Y posteriormente entré a trabajar en los hospitales, entré como de la primera generación de celadoras que entraron, donde eran todos hombres y llegamos las mujeres. Y llegamos las mujeres y algunos nos aceptaron bien y otros se negaron a trabajar con nosotros. Y yo cuando algún compañero se negaba a trabajar conmigo le decía a mi jefe de grupo, a mi jefe de personal, que a mí no me quitaba, que lo quitara él, que yo estaba en mi puesto de trabajo, que lo quitara él. Y bueno, poco a poco así te vas dando cuenta de que tú vas marcando un camino. Eso lo vi en el Experta. Hasta entonces era, bueno, porque yo éramos adelante, éramos cabezonas, era todas esas cosas que te dicen cuando no te adaptas a lo que hay. Y bueno, por suerte, creo que fue por suerte, entré a trabajar a la Unidad de Recursos Humanos, donde pude ya tener contacto con lo que son datos, atención con profesionales directamente, y ahí tuve mi primer contacto con género cuando hubo que hacer la memoria primero el diagnóstico de igualdad. El diagnóstico de igualdad, perdón, antes quería decir que antes de ahí yo tenía un sueño, un proyecto que era hacer la licenciatura de Historia. La he hecho con 50 años, pero la he hecho, la he hecho. Y en esa opción, en esa oportunidad, decidí que mi asignatura optativa tenía que buscarla y muy elegida. Ahí sí, la historia de las mujeres, para mí fue muy importante. La historia de la vida cotidiana y las costumbres, que fue determinante para entender qué somos y dónde estamos, por qué estamos ahí las mujeres. La historia de la paz y la historia de la ciencia. Fueron 4 asignaturas que a mí me ayudaron mucho a entender todo, ¿vale? Y que fueron un antes y un después de haber hecho la licenciatura. Bueno, pues como decía, llego a Recursos Humanos, estaba un año y llega el momento del plan de igualdad. Y bueno, yo estuve ahí un granito de arena como otro más, con muchísima gente que estuvimos allí.
pues bueno, yo iba sacando datos y... Perdón, se me había olvidado esa diapositiva. ¿Por qué no me hace caso? Ahí, ¿vale? Fue en el 2010, yo hice una pequeña aportación, ayudé a sacar datos, a analizar, y ahí ya no empieza a tener el primer contacto, ¿no? Ahí nació un compromiso institucional de integrar políticas, como estaba recogido en la ley, de hecho, de igualdad de trato de oportunidad entre hombres y mujeres, y de medidas avanzadas hacia la igualdad. Y buscar estrategias de gestión más participativas y más flexibles, ¿no? Que nos ayudaran a buscar realmente una igualdad de trato entre hombres y mujeres. En el 2012 tuve la oportunidad de hacer el experta, ¿vale? En el experta, bueno, aparte que fuimos un grupo muy reducido, yo creo que fuimos el grupo más reducido que ha habido, a mí me aportó muchísimo, muchísimo. Fue algo como que me dices, bueno, muchas de las cosas que yo no entendía porque tú misma te revelas, tienen forma. En ese experta, mi trabajo fue querer ver la evolución de la plantilla de entonces Virgen de las Nieves, ¿vale? Porque ahora ya somos complejos hospitalarios, pero entonces solamente la Virgen de las Nieves, en una década. Y yo hice un corte año a año, durante 10 años, de todas las categorías y de todos los puestos directivos o puestos de responsabilidad. Ahí yo saqué unas conclusiones, bueno, tuve muchísima ayuda, porque fue un trabajo de muchísimos datos, y ahí saqué unas conclusiones. Primero, la alta feminización en las profesiones sanitarias, pero no igual, no era igual en todas las categorías, era muy clara, ¿no? Las mujeres estábamos sobre todo en cuidado y servicios, y los hombres estaban, por supuesto, en las otras categorías como con más personalidad, ¿no? Había una masculinización de los puestos de responsabilidad, incluso en aquellas categorías que eran mujeres. Por ejemplo, enfermería, que es totalmente femenina, había un porcentaje muy importante de cargo de responsabilidad de hombres. También se pudo detectar el uso mayoritario de las medidas por conciliación familiar, pero yo ahí pensaba que eso tiene un peligro, que es que se perpetúan los roles de género. Yo tenía mucho contacto con los trabajadores y muchas veces, pues bueno, hablando y no sé cuándo, te dabas cuenta que decían, no, a mí mi marido no me ayuda si yo tengo una reducción de jornada, que por eso me la he cogido. Hombre, no se supone que es para que no te ayude, es que es para compartir, no es para que te ayude, ¿no? A mí eso me hizo pensar, y así lo planteé en mi subdirección, que había que tener una mayor flexibilidad en la organización del entorno laboral y que se necesitaban campañas de concienciación y formación. El año que viene, ya en la formación de 2016, va a haber cursos de igualdad de género para todos los profesionales. Yo estoy muy contenta porque aunque sea un pequeño, van a ser cortitos y todas esas cosas, pero bueno, un primer avance y luego ya nos valorarán cómo seguirá el tema. Y yo ahora no voy a hablar de mi trabajo, ¿vale? Porque quería hacer un poco, no lo que yo he hecho, yo aquí no he hecho nada, yo lo que he hecho es aportar un poquito en todos esos procedimientos que se han llevado a cabo. Yo voy a hablar de la conciliación de la vida personal y laboral, creo que hay mucho hecho, pero mucho queda por hacer. Y sobre todo si le ponemos el nombre bien a las cosas y si sabemos definirlas, ¿no? Lo que es conciliación, lo que es corresponsabilidad, no aquí sí lo tenemos claro, pero lo que es en el día a día, ¿no? En el trabajo. En el 2007, dos leyes muy importantes que todos las conocemos, no voy a hablar de ellas, sobre la igualdad de género. Ahí habla del derecho a adaptar la jornada al trabajo y promover la utilización de la jornada, horarios flexibles y otras formas de organización del tiempo. Lo que esta ley te recoge es que una forma es que la conciliación y la corresponsabilidad se puede conseguir o acercarse a algo más a través de la jornada de trabajo. Yo lo pensaba así. También tuve la suerte que yo trabajaba en la parte que diseñamos los turnos y todo eso, y eso a mí me favoreció poder avanzar un poquito más, ¿no? De todo esto, no ya de mi aportación, ya había procedimientos en marcha, pero en el Virgen de las Nieves se habían hecho ya una serie de procedimientos y estrategias para favorecer la conciliación familiar. Se había hecho un procedimiento para adaptar los turnos de trabajo a las reducciones de jornada, en el cual la reducción de jornada es la que, bueno, lo voy a hablar un poquito y después ya lo detallo, ¿vale? Luego se hizo otro procedimiento
que está por escrito, que más me lo he traído por si me atrancaba y tenía que explicar algo, un procedimiento sobre los turnos fijos de noche, que eran muy solicitados para conciliar la vida laboral. También se ha hecho el procedimiento para el cambio de turno, cambio de edad o flexibilidad horaria. Y luego se han creado unos criterios de elaboración de secuencias más flexibles, donde se dan también más participación a los trabajadores. Y acuerdos, bueno, ahí se llegó a un acuerdo con una guardería cercana para reservar un número de puestos para niños de madres o padres que trabajaran allí en este hospital. Sobre las reducciones de jornada. Aquí, cuando un profesional, hombre o mujer, solicita una reducción de jornada, primero, los que más piden esa reducción de jornada son los turnos rotatorios y los turnos que trabajan fines de semana. Y eso es claro, porque claro, cuando tú tienes que conciliar, si los niños están en el colegio y tú estás trabajando al contrario los fines de semana, es cuando es más difícil o cuando tienes turnos rotatorios. Se hizo un procedimiento de que cuando el trabajador pide la reducción de jornada, al mismo tiempo, 2 minutos. Bueno, pues la reducción de jornada la pide el trabajador y él decide de entrada cómo concilia ese horario, y salvo que no se pueda en el servicio, se acepta, y si no, se llevaría a otro servicio. El cambio de turno o flexibilidad horaria se consensuó con los agentes sociales, tanto fuera de la institución como dentro, con la valoración, se tomó contacto con la unidad de valoración de dependencia de la consejería, con educadores sociales y con graduados sociales. Y se llegaron unos criterios consensuados con una valoración, tanto si tienes dependiente a tu cargo como si no tienes dependiente a tu cargo. Y si tienes uno o tienes dos, o si son, qué grados son, todo eso tienen y si son familias monoparentales. El turno nocturno es exactamente igual, también se ha valorado a través de un criterio según las cargas familiares que se puedan demostrar, y también con unos criterios consensuados. Y luego llegó un momento también importante cuando se amplió la jornada a las 37 horas y media. Eso fue un momento que a todo el mundo que trabajábamos en hospitales se nos iba a cambiar nuestro ritmo de trabajo y, por tanto, nuestra forma de conciliar nuestra vida. Se aprovechó también ese momento para pensar en compaginar tanto las necesidades del servicio como las necesidades de los profesionales, puesto que había que cambiar todos los turnos, era el momento. Entonces, desde la unidad donde yo trabajo, que somos los que hacemos los turnos de trabajo, se presentaron al menos 2 propuestas por cada servicio y por cada categoría, auxiliar, enfermeras, menos médicos que van siempre con su turno diurno en todas las demás categorías. 2 propuestas donde los profesionales eligieran su preferencia y donde previamente se hubiese buscado una forma de que los descansos fueran organizados, estuvieran planificados anualmente y una forma de que las incidencias que se produjeran todos los días no alteraran la vida continuamente a todos, sino que cada semana sería esa persona la que cubriera la incidencia y, mientras tanto, todas las demás semanas del año las tendría libre y podría organizar su vida. Conclusiones. Pues bien, ya me queda un minuto, ¿no? Hay que hacer nuevas fórmulas que fomenten la corresponsabilidad de los profesionales de las instituciones sanitarias. Conciliar es algo más. Posibilita una vida más justa, más equitativa y más igualitaria. Fomentar la corresponsabilidad es un paso clave para avanzar en la igualdad de hombres y mujeres. Compartir es la mejor forma de cuidar. El papel del hombre, su implicación y su grado de corresponsabilidad es un factor clave en la convivencia familiar y laboral, pero también es un paso esencial para alcanzar la igualdad. Y conciliar no es un asunto solo de mujeres, es un asunto de todos, de hombres y mujeres. Conciliar esa utopía por la que seguimos luchando, pero cada vez somos más los que trabajamos para transformar el mundo. Gracias. Solamente el micro. Estamos nerviosas. Hola. Bueno, pues yo soy Agatha Ignaciuk y yo pasé por el Experta la edición de 2010-2011
Y bueno, mi trayectoria es un poco diferente a la de las compañeras que he hablado antes, porque yo cuando empecé este curso, pues yo ya traía bastante formación en género, porque yo me licencié en 2007 en Ciencias Políticas, estudié en UCH, en Polonia, y luego ya en España, en Granada, empecé en el año 2007 un máster Erasmus Mundus de estudios de las mujeres y de género, que era un título compartido, en mi caso, entre la Universidad de Granada y la Universidad de Bolonia, y lo terminé en el año 2009. Entonces ya esta formación de género la tenía, lo que pasa es que sabía muy poco de género y salud, que es lo que me ha aportado este curso. Y bueno, justo cuando empecé el experta, pues también empecé a trabajar en la Universidad de Granada. Tuve una beca de formación de profesorado universitario que me ha permitido pues realizar la tesis doctoral que pues leí en junio de este año. Y bueno, pues lo que quiero contar un poco la tesis, las principales conclusiones de la tesis, las líneas de investigación que pretendo, espero que pueda seguir, en las que pueda seguir trabajando ahora en los próximos años. Y bueno, algunas consideraciones finales sobre cómo la experiencia de la experta lo que me ha aportado y cómo ha influido en mi vida profesional, también personal. Bueno, pues mi tesis, yo soy historiadora de la anticoncepción, creo así me llamo yo. Es muy difícil definirme, me cuesta todavía, pero bueno, mi investigación se centra sobre todo en la historia de los anticonceptivos hormonales en la segunda mitad del siglo XX y la tesis pues ha sido una historia comparada, he hecho una historiografía comparativa de la píldora anticonceptiva en España y en Polonia en las 2 primeras décadas que este fármaco estuvo presente en ambos países, son los años 60 y 70. Y bueno, el análisis que hice era, pues mi aproximación era analizar la circulación de este fármaco desde un punto de vista social y cultural en 4 espacios: el mercado farmacéutico, la medicina, los medios de comunicación de masas y también las mujeres como usuarias de la píldora, tanto potenciales como las reales, las que tomaron este fármaco. Y bueno, algunas conclusiones así más que pueden interesar más en este contexto, pues primero que tanto en España como en Polonia, bueno, ¿por qué de estos 2 países? Son 2 países no democráticos, que es lo que me interesaba, porque sobre la historia de la píldora se ha trabajado bastante en el contexto anglosajón, pero sin embargo en los países no democráticos este conocimiento pues se está construyendo ahora mismo y algo que quería contribuir. Y bueno, era muy interesante porque eran 2 contextos, 2 dictaduras, pero de signo ideológico opuesto. España franquista, donde en el año 1941, se prohíbe la venta y la divulgación de todos los métodos anticonceptivos y esta prohibición no se elimina hasta el año 78, y donde pues esta legislación también es uno de los ejemplos de la alianza ideológica entre la Iglesia Católica y el Estado franquista. Y también, pues, otra cosa a apuntar, pues el mercado farmacéutico, aunque sea un mercado fuertemente regulado, es un mercado donde los laboratorios farmacéuticos internacionales pues tienen bastante libertad de maniobra. Y luego en Polonia pues estamos ante un régimen del signo ideológico opuesto, es una dictadura comunista. Y ahí pues tanto la industria farmacéutica como el sistema sanitario son nacionalizados y además pues no solo que no exista las prohibiciones relacionadas con la anticoncepción y el aborto como las tuvimos en España, sino que el aborto voluntario se legaliza a finales de los 50 y se incorpora como una prestación sanitaria gratuita, ¿no? Entonces, en este contexto no me movía y quería ver qué es lo que pasaba con la píldora. Y bueno, lo que yo vi que me pareció, o sea, que era una de las conclusiones así más vistosas y más y que pues más a lo mejor interés pueden tener, que a pesar de estos contextos legales tan diferentes, pues podríamos pensar que la píldora, por este contexto legal favorable, se podía llegar a consumir, utilizar más en Polonia, pero fue todo lo contrario, porque en España, pues la píldora que se empieza a recetar, pues en ambos países pues se introduce más o menos con muy poco retraso respecto a Estados Unidos, que es el primer país donde se introduce en el año 60. Y en España se circula como un fármaco terapéutico, anovulatorio, que era
que oficialmente pues circulaba como este fármaco terapéutico recetado para tratar trastornos del ciclo menstrual, irregularidades del ciclo y también la esterilidad. Y en España, pues a finales de los 70, era uno de los métodos anticonceptivos más utilizados y más conocidos por las mujeres. Sin embargo, en Polonia, pues como no recibe suficiente apoyo por parte del Estado, es un método que tiene una importancia marginal. La mayoría de las parejas, las mujeres, utilizan bien métodos no medicalizados, coitus interruptus y método gino, y también teniendo esta alternativa de poder acceder al aborto voluntario de manera gratuita, ¿no? Entonces, los motivos para esta disparidad, pues seguramente que en España pues, el aborto estaba prohibido y realmente otros métodos anticonceptivos femeninos estaban ausentes, pues era un factor. Pero también, pues, ¿qué más influyó el que la píldora se consumiera, se utilizara más en España? Seguramente uno de estos factores fue la intensa actividad promocional de los laboratorios farmacéuticos, a través de la visita médica y también a través de los anuncios en la prensa especializada, que es una de las cosas que yo he estudiado y ahora os diré que quiero seguir estudiando. Y también, pues, una cosa que puede sorprender es que realmente ya al menos a partir de finales de los 60, la píldora pues, era un tema de bastante interés y bastante debate en los medios de comunicación, tanto en medios generales como en las revistas profesionales médicas. Y era un tema... Y bueno, y los médicos, había médicos que defendían el derecho de las parejas al uso de los anticonceptivos de manera pública, bueno, defendían de la manera pública ya al menos a partir de finales de los 60. Y pues hubo también debate de medios de comunicación. Y bueno, mi investigación, la metodología que yo utilicé, pues era una metodología bastante interdisciplinar, porque empleé diferentes metodologías, pero una de ellas fue... de la que más me gustó y más desafío supuso eran las fuentes orales, porque hice entrevistas con las mujeres que utilizaron o no, bueno, mujeres que estaban en su edad reproductiva en los años 60 y 70, hice 26 entrevistas entre Polonia y España con mujeres, y pues ahí y también pues me acerqué a su experiencia a través de análisis de la prensa para mujeres, que fue otra fuente que empleé, y bueno, lo que yo vi también, que quería comentar, que... aunque en ambos países, tanto en Polonia como en España, el acceso de las mujeres a la píldora fue algo complicado, pues mi conclusión fue que el interés de las mujeres españolas por la píldora fue mayor en el grupo que yo analicé que las polacas, porque pues su interés para planificar el tamaño de sus familias le llevaba a buscar la píldora y superar obstáculos derivados de la norma restrictiva, profesionales que se negaban a recetarla y políticas de género que querían que las mujeres eran madres de familias numerosas. Y bueno, de este análisis de fuentes orales emerge una valoración de la píldora por parte de las mujeres españolas que he entrevistado como un método molesto pero eficaz, y que ellas utilizaban en la mayoría de los casos de manera intermitente y en periodos cortos, sustituyendo ya finalmente por el DIU y el preservativo. Vale, pues eso fue la tesis, y ahora lo que me gustaría seguir trabajando son como 3 líneas que yo tengo en mente, y ahora pues vamos a ver cómo podemos seguir y para qué encuentro financiación primero. Eso es lo que estamos en el proceso de verificar. Pues una de las cosas que me interesaría mucho trabajar es el tema de profundizar en lo que son las culturas de anticoncepción en los países de Europa del Este. Este contexto muy interesante donde tenemos el acceso al aborto, pero no sé si podemos hablar del derecho al aborto, porque aborto, en fin de las cuentas, a nivel práctico se convierte casi en una obligación, en ausencia de otros métodos anticonceptivos eficaces. Pues una cosa que me interesa mucho, me gustaría profundizar, pues ya no desde el punto de vista de la píldora, un método concreto, sino una aproximación más general a lo que es la cultura de anticoncepción y aborto. Otra cosa que me interesa mucho, que también pues, tuve oportunidad de trabajarla un poco en la tesis, pero no suficiente, que me interesa mucho, es el tema de cómo el activismo a favor del derecho al aborto en España antes del año 85, y una de las cosas especialmente, dos cuestiones. Primero, los viajes de las españolas para abortar y los colectivos o los grupos que ayudaban a
aquellas puedan realizar estos viajes, que intermediaban y que conexiones con el extranjero en este sentido. Y por otra parte, pues también los grupos que realizaban abortos en España. No tanto profesionales médicos, sino grupos de abortos sin formación médica previa. Pues otra cosa que me gustaría también estudiar. Y finalmente, pues una de las fuentes que yo empleé muchísimo en la tesis y una fuente que me resultó muy interesante es la publicidad farmacéutica. Y pues yo me centré en los anuncios de la píldora en España y pues ahí también pues descubrí que se hablaba con mucha libertad, bueno, que los laboratorios promocionaban las propiedades anticonceptivas de los anovulatorios, básicamente desde principios desde el primer momento que se anuncia en España, pues es una cosa interesante y pues me gustaría esto ampliarlo y estudiar la publicidad farmacéutica de fármacos dirigidos a ser consumidos por mujeres, pues en general, ya no solo la píldora, sino ver todos los anuncios y cómo estos modelos de género y modelos de relación médico-paciente se construyen, se representan a través de la publicidad. Pues eso son cosas que quiero trabajar. Y ahora, ¿cómo a mí me ha impactado el experta? Pues como dije, yo traía ya una formación en género bastante amplia, pero que no sabía nada de género y salud, y pues ahí lo aprendí y muchísimo, y sobre todo pude dotar de mis conocimientos pues de esta perspectiva contemporánea que yo no tenía, pues yo me centraba mucho en la historia y lo que es la actualidad pues era una desconocida en este sentido desde el punto de vista científico, ¿no? Y luego pues también a nivel personal, yo los módulos que más recuerdo y que más me han impactado han sido los módulos sobre los cuidados y la maternidad, que en este momento pues era justo cuando mi perspectiva iba a cambiar por completo, porque yo me quedé embarazada cuando estaba haciendo el experta y bueno, tuve mi hija después ya de haber terminado, y era cuando realmente estos conocimientos tan teóricos pues empecé a vivirlos. Sí. Pero bueno, no solo a nivel personal, pero también a nivel de argumentos y de datos con los que yo me he quedado, para también a nivel poder hablar de estos datos y y usar estos argumentos, porque yo también doy docencia en la Facultad de Medicina a los estudiantes de medicina y también en odontología. Entonces estos, pues a veces, o sea que sin haber hecho el máster, pues el experta no hubiera podido pues tener esta visión y estos conocimientos que gracias a lo que puedo conectar directamente con mi alumnado. Y ya está, muchas gracias, perdón. No sé si he hablado mucho, poco. Sí. Llevamos media hora. Sí, llevamos media hora de retraso, así que yo que sé, por lo menos un par de preguntitas sí que nos da tiempo de aquí a la tarde. Ay, perdón. Cuidado. Buenas tardes, yo soy Maite Pavón y trabajo aquí en Granada en el Virgen de las Nieves. Y bueno, me han parecido súper interesantísimas todas las intervenciones de esta mesa y de la mesa anterior. Yo participé en el experto de hace 2 años. Yo tenía gafas de género porque yo he sido feminista, creo que desde que eché los dientes. Entonces, bueno, pues... Y el experta me pareció fantástico. Yo disfruté muchísimo y me parece que tenía un nivel académico, intelectual y sobre todo un nivel crítico importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería intervenir un poco en el sentido de... perdona, ligando un poco con lo que ha planteado esta mañana Ana Delgado, ¿no? Que me ha parecido muy interesante. Que a lo mejor puede que por parte de gente de aquí, de algunas personas de la sala, no se haya entendido, ¿no? Cuando ella ha dicho que las políticas de igualdad no son suficientes. Estoy absolutamente y totalmente de acuerdo con ella en que las políticas de igualdad no son suficientes, pero sí absolutamente necesarias, ¿no? Y que las políticas de igualdad
evidentemente, para que sean efectivas, es decir, comentábamos antes en el café que el feminismo militante tiene pocos años de existencia y el patriarcado miles de años, ¿no? Con lo cual, evidentemente, terminar con esto es como muy difícil, ¿no? Entonces, claro, lo que comentábamos también es que seguramente es muy importante avalar y reforzar esas políticas de igualdad con un cuestionamiento profundo de la realidad y de cómo se aplican esas políticas de igualdad y cuáles, en muchos sentidos, son las carencias de esas políticas de igualdad. Por ejemplo, con lo que planteaba María Pérez, ¿no? En el experto yo me acuerdo que en muchas sesiones hablábamos, por ejemplo, de la relación entre feminismo y clase social, ¿no? El tema de las políticas de conciliación. ¿Las políticas de conciliación son absolutamente necesarias? Sí. Las reducciones de jornada por cuidado y eso, o sea, las utilizan básicamente mujeres, sí. Eso libera a las mujeres, pues probablemente la alivia en su trabajo, pero seguramente no las libera. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí las políticas de conciliación me parece que también tienen un marcaje importante de clase, porque, por ejemplo, ¿quién se coge reducciones de jornada en los hospitales? En mi servicio, yo trabajo en un servicio en el que trabajan mujeres de distintas categorías profesionales. Yo trabajo en el servicio de atención a la ciudadanía y, por ejemplo, quienes reducen jornada son las enfermeras, las celadoras no. Entonces, claro, habría que trabajar también en ese sentido, es decir, probablemente aquel sector de la población laboral de los servicios de salud que tienen un sueldo de 1.000 euros probablemente no se puedan acoger a esas medidas, ¿no? Y bueno, dejaba un poco ahí esa... Y luego solamente una cuestión que a mí siempre la tengo en la cabeza y que cuando tuvimos la cena del final de nuestro experto lo comentábamos, ¿no? Yo soy feminista militante y desde que hice el experto he vuelto un poco a la militancia feminista, ¿no? Más que a lo mejor a más cuestiones en el trabajo y eso, porque es muy difícil. Yo también estoy ahora preparando oposiciones, que si dura una semana más me vuelvo loca, pero bueno, en ello estoy, ¿no? Y entonces, bueno, a mí esto que hacen en la escuela me parece militancia feminista muy interesante, muy importante, ¿no? Y lo que hablabas tú de la sensibilización, esta gente aquí sensibiliza un montón, ¿no? A mí me pareció, mi experiencia del experto fue maravillosa. Y bueno, yo dejo un poco mi comentario. Hola, sí. Buenas tardes, soy David, soy psicólogo clínico, trabajo en el hospital de Antequera y bueno, quería hacer un comentario un poco crítico a algo que ha dicho Víctor, ¿no? Sí, Víctor Sarmiento. Y es que ha comentado que el tema de los gruses de mujeres, como que el objetivo, la finalidad es empoderar a las mujeres, ¿no? Yo siempre he realizado un poco la crítica contraria, quiero decir, para mí los gruses son una especie de módulos de autoestima, habilidades sociales, resolución de conflictos, etcétera, que colocan más bien en una dificultad de la mujer a nivel individual y personal para afrontar ciertas cosas de la vida y que adolece un poco de esa perspectiva feminista y de género, ¿no? No sé qué opinión tienen, me ha sorprendido que diga que empodera a las mujeres cuando también están algunos cursos teóricos acerca del gruse y no plantean un enfoque de género, ¿no? Lo que yo tengo entendido. Y después, en cuanto a los gruses de hombres, preguntarte de dónde surge esa idea tan interesante, que me parece muy interesante, y si crees que tiene que ver con la pérdida del empleo y con la crisis actual en España, ¿no? Gracias. Claro. ¿Alguna palabra más? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a por el tema de los gruses, verá. El tema del gruse mujeres, el empoderamiento está en los textos, yo no los conozco directamente, pero los gruses, también los de hombres, tienen una cualidad de ser adaptables por cada trabajadora social. ¿Por qué? Lógico.
No todas las trabajadoras sociales tienen una perspectiva de género. No sé si la que te ha tocado en cercanías. Lo que sí sé es que las que vinieron aquí a hacer el taller para prepararse para la Cruz de Hombre, muchas de ellas, por lo menos unas cuantas con las que yo hablé, tenían esa perspectiva. Y también sé que ella y algún trabajador social meten esa perspectiva. Entonces, para mí es fundamental a la hora de trabajar los malestares en el medio donde vivimos y a la hora de llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, puede que en tu zona no se haga. No sé si se hacen en muchas o en pocas, pero sí sé que se hace en algunas y espero que sean muchas. ¿Vale? Entonces, el tema del Grupo de Hombre, ¿dónde sale? Bueno, creo que sale inicialmente de la Secretaría General de Salud Pública. Esa es la idea inicial. Luego, pues lógicamente hay que mencionar de que ha habido trabajadores tanto de los servicios centrales del SAS como de la Consejería de Salud que han estado poniendo su esfuerzo durante mucho tiempo para que este no sea un tema de esos que pasa la idea, ¿sabes? Entonces, pues yo también estoy muy contento de que esa idea haya aprendido. No te puedo discutir si hay más o menos grupos que buscan el empoderamiento de las mujeres, porque no tengo ese dato, pero yo espero que sí. A ver, en respuesta a lo que ha preguntado Maite, yo en mi trabajo sí analicé, aparte de toda la jerarquía y de toda la distribución, y de todo, sí también analicé las reducciones de jornada por categoría y, bueno, no solamente las reducciones, sino todas las medidas que hay de conciliación. Y, efectivamente, el 85% de las reducciones de jornada están concentradas en las categorías altas. Es cierto que cuando tú te pides una reducción de jornada por un cuidado familiar o de hijo, tienes una bonificación y cobras un poquito más de lo que trabajas, pero también es cierto que no es igual poder reducirte un tercio de ese sueldo cuando tú cobras 2.000 o 3.000 euros a cuando tú cobras 1.000 euros o 900. Eso es así. Y, de hecho, cuando vienen a consultar y a preguntar las categorías inferiores, me refiero económicas, no por otra cosa, ¿vale? Esas categorías, cuando vienen a preguntar otras medidas que no le afecten al sueldo. ¿Por qué? Porque además es lógico, ¿no? Si tienes que cuidar a hijos, ya eso te está suponiendo que tienes carga familiar, con unos gastos, y tú tienes lo mínimo de sueldo, difícilmente puedes llevar eso a cabo. También se nota muchísimo si las dos personas, si el matrimonio, si son pareja, son los dos también de ese tipo de categorías o categorías superiores. Se nota muchísimo. Y eso se ve claramente. De la crisis yo empecé, el experta, todavía estaba la crisis, pero no había sido tan fuerte como después se produjo. Y yo actualicé datos para el módulo del año pasado, actualicé los datos para ver si había una... porque yo vengo a dar una charlita, ¿no?, aquí al experto, y analicé los datos que había dejado con los que estaban actualmente. Y, por supuesto, bajaron drásticamente las reducciones de jornada, pero donde bajaron casi totalmente fueron en las categorías más inferiores. Gracias. Esto tiene que ir con 3 micros. ¿Así? ¿Está bien? Sí. Yo solo no quiero ni enrollarme, ni creo que sea el sitio, pero no me puedo callar con respecto a lo que ha planteado David de los gruses, porque yo estoy metida con los gruses desde hace 15 o 16 años, los conozco porque lo hacían mis compañeras, y participé en la elaboración de los gruses como proyecto de la consejería, y estaba en las primeras reuniones, y una cosa que tenía muy claro, aunque antes no estuviera tan explícito en el proyecto, pero sí estaba implícito, pero que era el objetivo fundamental de los gruses, es el empoderamiento de las mujeres. Tiene un marco conceptual totalmente con perspectiva de género y salutogénesis, y eso está ahí. Y no depende de la perspectiva de género o no que tenga la trabajadora social. Ellas se forman en esas habilidades para el curso, eso está en los gruses. Y creo que, no sé si... ¿Ya?
yo era lo de aclararte lo que había querido decir con lo de la sensibilización del curso experto. Claro que sensibiliza a las mujeres, es que no es muy difícil. Yo lo decía respecto a los hombres. Pasa también lo mismo con los cruces. Las trabajadoras sociales con las que yo he hablado me dicen, es muy fácil con las mujeres, pero con los hombres me temo que va a ser mucho más difícil. Entonces, bueno, yo tengo aquí un compañero, pero yo creo que las gafas ya las tenía un poquito aclaradas, ¿no? Yo me refiero a eso, a los que venimos aquí a participar y todavía está la gafa un poquito oscura. No sé hasta qué punto te sensibiliza o no, depende de por dónde te entre, ¿no? Y también te digo una cosa, trabajar con esto no es suficiente, para los hombres por lo menos. Bueno, pues yo creo que... ¿Tenéis alguna última pregunta? ¿Sí? No sé si me oye, hablo alto. Va María, el comentario en relación con el trabajo de campo que has contado. Yo, en mi experiencia de trabajos anteriores, cuando se hace un descriptivo acerca de reducciones de jornada, la recomendación es hacer, primero, desagregado por sexo, por profesión y por motivo. Porque si no lo desagregas por motivo, lo que me encontré yo en trabajos anteriores, cuando hice eso con toda la plantilla, yo entonces trabajaba en la Agencia Sanitaria Poniente, y lo que me encontré fue, en general, y estoy hablando ahora de una conclusión muy rápida, que las mujeres pedían las reducciones de jornada para cuidar de sus dependientes o de sus hijos o de sus ascendientes o descendientes, y los hombres pedían reducciones de jornada y más en categorías más altas para irse a trabajar a la privada. Entonces, uno puede tener una falsa idea de igualdad en su empresa si no hace esa diferencia por sexo, por categoría y por... Vale, esto es, el para qué, importantísimo el para qué. Se hizo así, por sexo, por categoría, por tipo de reducción y por motivo, ¿no? Bueno, pues ahora sí que vamos a finalizar la sesión y nos vemos en una hora. Sí, es importante que nos veamos a las 3:30 porque la siguiente sesión que va a conducir María